Le doy la bienvenida a nuestra Gabriela Frías de Portafolio Global, allá en su casa. Bienvenida, Gaby. Mi casa es su casa. La mía, lo mismo. Muy buenas noches, Fer, ¿cómo estás? Bien, Gaby, pues viendo los números por todos lados, que eso nos va a rebasar, yo creo que incluso después de que se consiga una vacuna en todo el mundo. Por ejemplo, ¿cómo va el tema de los desempleos en Estados Unidos? ¿Cómo le está yendo a Yo, México? Precisamente por cómo oh, le va a Estados Unidos. Digo, cuéntenos, adelante. bueno, mira, para jugar a hablar de tendencias, dicen que una golondrina no hace verano, ¿no? Bueno, pues hoy venimos a hablar de tendencias y aquí la pregunta es si las tendencias que estamos viendo representa que están funcionando los esfuerzos del gobierno o representa que el gobierno no se da abasto para anotar a más personas y pagar beneficios por desempleo. ¿Por qué digo esto? Porque la última semana, recordemos que lo que son los pedidos de pago de subsidio por desempleo por primera vez es lo que nos ha llevado pues la cuenta, el termómetro de cómo se va destruyendo el trabajo conforme nos han mandado a casa a todos. La cifra total ya es superior a los 30 millones de pedidos. 30 millones de personas que tocan la puerta de las autoridades en todos los estados del país y que hacen ese pedido. La cifra más reciente de la semana pasada es de 3,83 millones de personas. Si ponemos esto, pero lo hacemos en reversa y pensamos cuando inició toda esta emergencia en Estados Unidos, para que vean ustedes cómo está progresando, ustedes van a tomar su propia conclusión. 3,2 millones la segunda semana de mayo, 6,6 millones la siguiente semana, 6,6 millones, 5,2 millones, 4,4, 3,83 el último dato. Definitivamente estamos viendo esta tendencia que va bajando. Y estos factores que menciono son importantes porque lo que hay que confirmar es cuál de estos es el que está pues provocando esta baja. Es porque no se dan abasto las autoridades. Además decir, Fernando, que se ha abierto, se ha flexibilizado la clasificación de quienes sí pueden calificar para recibir este beneficio y el beneficio adicional que fue aprobado por el Congreso. De este número total de 30 millones, Fernando, para que te des una idea, solo 2/3 han logrado esa aprobación para recibir los subsidios. Y recordemos que estamos en momentos en los que se empiezan a vencer, a perder vigencia algunas de las restricciones y que al menos 30 estados están por reabrir parcialmente sus operaciones. Así que vamos a empezar a tener estas transiciones con ciertos datos que nos van a generar confusión porque venimos de unas tendencias y al mismo tiempo se están abriendo nuevas tendencias. Eso es lo que toca a Estados Unidos. La próxima semana, el viernes, te estaré hablando del reporte de empleo para el mes de abril. Estamos por empezar mayo, mañana es el Día del Trabajo. Eso es lo que toca a Estados Unidos. En el caso de México, Fer, bueno, lo único que te puedo decir es que el día de hoy se dio a conocer la tasa de crecimiento para el primer trimestre del año, menos 1,6% es el dato trimestral, menos 2,4% el dato si lo comparamos con el primer trimestre del año pasado. Esta semana supimos que Estados Unidos decreció 4,8% también entre enero y marzo. Si queremos comparar estas dos economías, bueno, pues se utiliza una tasa anualizada. Si usamos esa lupa, la tasa anualizada, en el caso de México ya estás hablando de una contracción de 6% en el primer trimestre. Sobre empleos, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, dijo hace unos días en la conferencia del presidente López Obrador que en 6 días se habrían destruido unos 147,000 empleos. Así que lo que significa, Fernando, es que la fotografía que estamos tomando es de fines de marzo, todavía no empezaba lo peor, y lo que puede venir es terrible. Entre ellos, más empleo informal, la precarización del trabajo, que son las dos tendencias que preocupan en la región, incluido México, Fernando. Oye, Gaby, pero además Estados Unidos busca, o de alguna forma, buscó ponerle presión a México en este tema de la reactivación y de los empleos. Incluso el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, habló al respecto, ¿no? Sí, cuando pensamos, por ejemplo, en el iPhone o en el automóvil, tú sabes muy bien que esto está compuesto de muchísimos insumos que llegan de todas partes del mundo, ¿no? Bueno, pues toda esta presión se da porque en medio de estas intenciones de reabrir es que algunos senadores le escribieron una carta, senadores demócratas y republicanos, al secretario de Estado, Mike Pompeo, y le dijeron, es muy importante México para lo que es esa cadena de suministro, para generar un producto completo. México es parte, es uno de esos eslabones y necesitamos que ustedes pongan presión para
que nosotros y México podamos lograr y coincidir en qué industrias, qué sectores son los esenciales y en función de esa decisión reabrir. Esa fue la carta que le mandaron a Pompeo, eso le preguntaron hoy al canciller Ebrard qué fue lo que pasó después, qué opina, ya le dijeron a él directamente, esto dijo. Estamos en una cadena de valor global, pero la prioridad de México hoy es la salud y la protección de los enfermos y las medidas que la Secretaría de Salud está tomando para evitar los contagios. Esa es la prioridad, las etapas están fijadas, están claras, el señor presidente lo ha expresado así, y México va a seguir ese calendario. Pues sí, ¿no? Nos parece muy bien que eso diga el secretario, pero si estamos tan unidos como en lo que te digo yo con un iPhone, imagínate un auto, pues entonces habría que haber hecho esta conversación antes, le hayan tocado o no la puerta al gobierno mexicano, pero obligar a sentarse a hablar de esto, que es reconocer que efectivamente estamos demasiado conectados para no hablar de esto y tenerlo que resolver en medio de calendarios distintos en función de la curva de contagios de la pandemia, de cómo va avanzando acá en Estados Unidos y al sur de Estados Unidos, Fernando. Y por supuesto. Además, las fechas que proyecta el gobierno mexicano pues no tienen hasta este momento ninguna asertividad, no hablemos de credibilidad, cuando el mismo López Obrador decía el 19 de abril vamos a estar ya listos para todo. Obviamente no, pero ahora hablan de que en mayo se vaya a llegar al pico, lo dice López-Gatell, ¿no? El subsecretario de Salud. Habrá que ver si esto es cierto. Y además la industria textil, Gaby, también, una cantidad enorme de prendas que se compran aquí en los Estados Unidos están manufacturadas en México, Gaby. Y en México, y imagínate cuántos sectores no van a ser esenciales para Estados Unidos que dependen de la mano de obra mexicana. Y la gran pregunta, como lo hemos visto en este país, Fernando, con el tema de las procesadoras de alimentos y de carne, donde, por cierto, trabaja una cantidad muy importante de inmigrantes latinos, por supuesto, asiáticos también, pero es el mismo debate. Van a regresar y van a regresar con distanciamiento social, van a regresar con qué equipos, con qué mascarillas, alcanza para todos, y si no, ¿quién defiende a ese trabajador? Los sindicatos, y si no están sindicalizados, ¿y cuál es el riesgo para la compañía? Todos esos balances van a ser parte de una enorme discusión global que no solamente toca a México y Estados Unidos, pero que en países emergentes va a ser crítica para tener. Bien, Gaby, pues muchas preguntas. Se tendrán que responder en algún momento, pero hay muchas todavía y preocupantes. Te mando abrazo, que pase buena noche allá en casa, la veo mañana. Gracias, Fer, igual.